Mi esposo pasó 5 años planeando cómo quitarme todo lo que construí. Sedujo a mi socia, manipuló al consejo y en la noche de nuestro aniversario de bodas me despidió de mi propia empresa. Lo que él no sabía es que yo había redactado una cláusula en el acta constitutiva que él nunca se dio el trabajo de leer, y cuando salió el sol al día siguiente, quien lo perdió todo fue él. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El olor a café de olla se mezclaba con el perfume caro que me había puesto esa mañana, tratando de convencerme de que ese día sería especial. 7 años de matrimonio. 7 años desde que Mateo y yo habíamos transformado una idea escrita en una servilleta en una empresa de tecnología que facturaba millones. Mi nombre era Renata. Tenía 34 años. Y en esa mañana de noviembre, todavía creía que mi esposo me amaba. Mi teléfono vibró 3 veces seguidas mientras me ajustaba los aretes de perla que él me había regalado la Navidad pasada. El primer mensaje era de recursos humanos, el segundo del jurídico. El tercero, un correo formal con el logotipo de la empresa que yo misma había diseñado. Contrato rescindido por decisión unánime de la junta directiva. Lo leí 3 veces. Las palabras no tenían sentido. ¿Cómo podían despedirme de una empresa que yo había fundado? Bajé las escaleras de nuestro departamento en Polanco, con el corazón martilleando en el pecho. Mateo estaba en la cocina, tomando café como si fuera una mañana cualquiera, con el periódico abierto en la sección de economía. Le mostré la pantalla del celular. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él ni siquiera miró bien. Me dio esa sonrisa de lado que yo solía considerar encantadora y que ahora me pareció calculada. Explicó con una calma que me congeló por dentro. Dijo que había convencido al consejo de que yo no estaba preparada para liderar la expansión internacional, que era mejor así, que ahora podía dedicarme a otras cosas. Yo construí esta empresa contigo, quise decir, pero las palabras se murieron en mi garganta cuando escuché el sonido de tacones en el pasillo. Una mujer apareció en la puerta de la cocina, rubia, maquillaje impecable, vistiendo un traje sastre que reconocí de inmediato porque había visto la factura en la tarjeta corporativa. Era Ximena, mi directora financiera, mi amiga, o al menos eso pensaba yo. Ella no dijo nada. Solo cruzó la cocina, tomó una taza de café y se recargó en la barra al lado de mi marido, con una intimidad que no dejaba dudas. Mateo ni siquiera tuvo la decencia de parecer apenado. Mi madre siempre decía que uno solo conoce a una persona de verdad cuando ésta cree que ya no te necesita. En ese momento, mirando al hombre con quien había compartido mi cama, mis sueños y mi empresa por casi una década, entendí lo que ella quería decir. Mateo siguió hablando, explicando algo sobre que las acciones mayoritarias estaban a su nombre, sobre cómo era mejor que yo no hiciera un escándalo, y sobre cómo sería generoso en la división de bienes. Ximena sonreía de esa manera en que las mujeres satisfechas sonríen cuando creen que han ganado. No grité, no lloré, no les aventé nada en la cara. Solo asentí, tomé mi bolsa y salí por la puerta principal como si fuera al súper. En el elevador, mis manos temblaban tanto que apenas pude presionar el botón de la planta baja. Pero mi cabeza estaba extrañamente clara, porque mientras Mateo explicaba sus planes, recordé algo. Una cláusula específica en el acta constitutiva de la empresa, redactada por mí misma 3 años antes. Cuando tuve el primer presentimiento de que algo no andaba bien, llamé a mi madre desde el coche. Doña Carmen contestó al segundo tono, como siempre hacía. Le conté todo en frases cortas, sin emoción. El despido. Ximena. La sonrisa de Mateo. Mi madre escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo una cosa: que fuera a su casa de inmediato. El tráfico de la Ciudad de México parecía especialmente cruel esa mañana. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada claxon, un recordatorio de que el mundo seguía girando mientras el mío se desmoronaba. O al menos, eso pensaba Mateo. La casa de mi madre estaba en Coyoacán,
una construcción antigua rodeada de árboles que mi padre había plantado antes de morir. Mi padre, que me había enseñado a leer contratos antes de que supiera qué significaba la palabra cláusula. Mi padre, que siempre decía que la mejor protección es aquella que nadie sabe que existe. Mi madre me esperaba en el porche, con esa mirada que mezclaba preocupación y determinación. No me abrazó. No me preguntó si estaba bien. Solo me llevó a la biblioteca y cerró la puerta. Sobre la mesa de caoba había una carpeta con documentos que no veía hace años. Mi madre abrió en la página exacta que yo necesitaba ver. La cláusula 47B del Acta Constitutiva de Virtex Tecnología, redactada en un lenguaje técnico que muy pocas personas se darían el trabajo de descifrar. Mi madre me miró con esos ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Me preguntó si estaba segura de querer seguir ese camino. Dijo que una vez iniciado no habría vuelta atrás, que Mateo lucharía con todas las armas que tuviera. Pensé en todas las cenas en las que él me interrumpía para explicar mis propias ideas a los inversionistas, en todas las reuniones donde él se llevaba el crédito por el trabajo que yo había hecho, en todas las noches que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío. Respondí que sí sin dudarlo. Mi madre asentitó y tomó el teléfono. Llamó al licenciado Ortiz, el abogado de la familia que había trabajado con mi padre por 3 décadas. La conversación fue breve y técnica. Cuando colgó, mi madre me explicó que teníamos una reunión programada para las 7 de la mañana del día siguiente. Esa noche dormí en mi antiguo cuarto, rodeada de libros y recuerdos de una época en la que creía que el amor era suficiente para proteger cualquier cosa. El sueño tardó en llegar, pero cuando vino, fue profundo y sin sueños. A las 6 de la mañana ya estaba de pie. Mi madre había preparado café de olla y unos molletes, como cuando era niña y tenía exámenes importantes en la escuela. Me dijo que comiera, que iba a necesitar energía, y añadió una frase que guardé conmigo: que la justicia no se trata de venganza, sino de poner cada cosa en su lugar. Que no hiciera nada por coraje, pero que tampoco dejara que la bondad se volviera debilidad. El licenciado Ortiz llegó puntual a las 7. Era un hombre de 60 años, canoso, de ojos astutos tras unos lentes de armazón fino. Tenía esa presencia que hacía que la gente prestara atención sin necesidad de levantar la voz. Abrió su maletín y fue directo al grano. Dijo que había revisado todos los documentos durante la noche, que la cláusula 47B era válida y ejecutable, y que Mateo acababa de cometer el error más grande de su vida. Me senté en la silla de piel, mirando al abogado que mi padre había elegido hace tantos años. En ese momento entendí que mi padre, de alguna forma, todavía me estaba cuidando. La cláusula 47B era simple en su esencia, pero devastadora en sus consecuencias. La había redactado durante una noche de insomnio, 3 años antes, cuando encontré el primer mensaje sospechoso en el celular de Mateo. Un mensaje de Jimena que decía solo «te extraño», pero que cargaba un peso que preferí ignorar en ese entonces. A la mañana siguiente de ese descubrimiento, fui al despacho de abogados sola. Contraté a un especialista en derecho corporativo, pagué de mi propio bolsillo y pasé 2 semanas refinando una modificación al acta constitutiva que Mateo nunca se dio el trabajo de leer con atención. La cláusula establecía que, en caso de remoción de cualquier socio fundador por decisión del Consejo, sin una causa justa comprobada judicialmente, todas las acciones del socio mayoritario se convertirían automáticamente en acciones preferentes sin derecho a voto, mientras que las acciones del socio removido se convertirían en acciones ordinarias con poder de veto sobre cualquier decisión estratégica. En otras palabras, en el momento en que Mateo me despidió, perdió el control de la empresa. El licenciado Ortiz explicó los siguientes pasos con la precisión de un cirujano. Primero, registraríamos la notificación formal de la conversión automática de las acciones. Segundo, convocaríamos a una asamblea extraordinaria de accionistas. Tercero, presentaríamos al Consejo la nueva realidad jurídica de la empresa. Mi madre escuchó todo en silencio,
tomando notas en una libretita que usaba desde que yo era niña. Cuando el licenciado terminó, hizo solo una pregunta. Quería saber cuánto tiempo tendría Mateo para reaccionar. El abogado se ajustó los lentes y respondió que técnicamente la conversión ya había ocurrido en el momento en que el consejo votó mi remoción. Mateo podría impugnar judicialmente, pero el proceso llevaría meses, tal vez años, y mientras tanto él no tendría poder de decisión sobre nada. Salí de casa de mi madre con una carpeta llena de documentos y una extraña sensación de calma. No era satisfacción ni alegría. Era algo más parecido a la claridad, como cuando finalmente ves el camino después de andar perdida en la oscuridad por mucho tiempo. Mi teléfono no dejaba de vibrar, mensajes de colegas preguntando si estaba bien, correos de clientes confundidos con la noticia de mi salida. Una llamada de Mateo que mandé al buzón, otra de Jimena, a quien bloqueé de inmediato. Me fui a un hotel en el centro histórico. No quería quedarme en casa de mi madre y no tenía ninguna intención de volver al departamento que compartía con Mateo. El cuarto era sencillo, pero limpio y silencioso. Exactamente lo que necesitaba. Pasé el resto del día organizando mis pensamientos. Hice una lista de todas las personas en quienes podía confiar dentro de la empresa. Era una lista corta, 3 nombres, tal vez 4. Pero eran personas que conocía hace años, que habían construido sus carreras a mi lado, que me debían lealtad profesional, si no personal. Por la noche llamé a cada una de ellas. No les hablé de la cláusula. Solo dije que necesitaba información sobre lo que estaba pasando en la empresa. ¿Qué estaba planeando Mateo? ¿Cómo había reaccionado el consejo a mi salida? Las respuestas me sorprendieron. No todos en el consejo habían votado a favor de mi remoción. 2 directores se habían abstenido y 1 votó en contra. La decisión fue apretada, conseguida por Mateo a base de presiones y promesas que sospechaba que no pensaba cumplir. Más interesante aún, los inversionistas extranjeros no habían sido consultados. Mateo convocó la reunión a las prisas, aprovechando que los representantes del Fondo de Singapur estaban de viaje. Una maniobra que, de ser descubierta, podría invalidar toda la votación. Anoté cada información en un cuaderno nuevo, con la misma metodología que mi padre me enseñó cuando era adolescente. Hechos de un lado, interpretaciones del otro, posibles acciones en una tercera columna. El teléfono sonó a las 10 de la noche. Era mi madre, queriendo saber si estaba bien. Respondí que sí, que estaba trabajando. Dijo que no debía estar sola, que podía volver a su casa en cualquier momento. Agradecí, pero rechacé. Necesitaba ese tiempo conmigo misma. Después de colgar, me quedé mirando el techo del hotel por un largo rato. Pensé en Mateo, en cómo nos conocimos en la UNAM. 2 jóvenes llenos de sueños y energía, en cómo me pidió matrimonio el mismo día que firmamos el acta de constitución de la empresa, en cómo creí que construiríamos un imperio juntos. La traición no dolía tanto como esperaba, tal vez porque en el fondo ya lo sabía desde hace tiempo. Los viajes de negocios que se alargaban de más. Las reuniones nocturnas con Jimena que nunca tenían minuta. Las miradas que se lanzaban cuando creían que yo no estaba poniendo atención. Lo que dolía era la torpeza. Mi propia torpeza de haber ignorado todas las señales, de haberme convencido de que estaba imaginando cosas, de haber puesto la empresa y el matrimonio por encima de mi propia intuición. Mi madre tenía razón cuando decía que uno no debe usar la bondad para comprar la decencia de los demás. La gente decente no necesita ser comprada, y los que no lo son nunca lo serán, sin importar cuánto amor les ofrezcas. Dormí mal esa noche. Desperté varias veces con el corazón acelerado, soñando con reuniones de consejo y contratos que se transformaban en serpientes, pero cuando salió el sol estaba lista. La notificación formal fue enviada a las 9 de la mañana en punto, por correo electrónico a todos los miembros del consejo, por mensajería certificada a la dirección de la empresa y por notario al departamento de Mateo. El licenciado Ortiz me llamó a las 10 para confirmar que todos los documentos habían sido entregados. La asamblea extraordinaria,
Estaba convocada para dentro de 72 horas, el plazo mínimo exigido por los estatutos. Ahora tocaba esperar. A las 11, mi teléfono sonó. Era Mateo. Esta vez contesté. Su voz era diferente. Ya no tenía esa calma arrogante de la mañana anterior. Había algo de urgencia, de desesperación. Preguntó qué creía que estaba haciendo. Respondí con una pregunta. Quería saber si ya había leído la cláusula 47b del acta constitutiva. El silencio del otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Mateo intentó argumentar, amenazar, negociar. Dijo que estaba destruyendo todo lo que habíamos construido, que me iba a arrepentir, que ningún tribunal aceptaría esa cláusula absurda. Lo dejé hablar. Cuando finalmente se detuvo para respirar, solo dije que nos veríamos en la asamblea, y colgué. A las 3 de la tarde recibí una llamada que no esperaba. Era uno de los inversionistas de Singapur, llamando directamente a mi celular personal. Había escuchado rumores sobre cambios en la estructura de la empresa y quería saber qué estaba pasando. Conté la verdad. Toda. El despido sumario, la cláusula de protección, la asamblea convocada. Escuchó en silencio, haciendo solo algunas preguntas técnicas sobre los documentos. Cuando terminé, dijo algo que me hizo sonreír por primera vez en 2 días, que siempre le había parecido extraño que una empresa fundada por 2 personas fuera dirigida por una sola, y que tal vez era hora de corregir ese desequilibrio. Colgué con la sensación de que las piezas empezaban a encajar. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada hora parecía arrastrarse, mientras me preparaba para la asamblea que podría cambiarlo todo. Mateo intentó contactarme decenas de veces, por teléfono, correo, mensajes. Hasta mandó a uno de los directores que consideraba su aliado para intentar un acercamiento. Rechacé todos los contactos. No había nada de qué hablar. La conversación sería en la asamblea, ante testigos y con todo registrado en acta. Mi madre me visitó en el hotel el segundo día. Trajo un tope con arroz, frijoles y pollo asado. La comida sencilla que siempre hacía cuando necesitaba consuelo. Comimos juntas en silencio, mirando por la ventana la ciudad que se extendía allá abajo. Me contó una historia que nunca había escuchado. Dijo que mi padre, muchos años antes, había pasado por algo parecido. Un socio que intentó sacarlo del negocio. Una traición que casi destruye todo. Pero mi padre, con la misma paciencia metódica que me enseñó después, había documentado cada paso, cada plática, cada decisión sospechosa. Cuando llegó la hora del enfrentamiento, tenía pruebas suficientes no solo para defenderse, sino para darle la vuelta al juego por completo. Le pregunté por qué nunca me lo había contado antes. Mi madre sonrió de esa manera triste en que las madres sonríen cuando saben algo que los hijos aún necesitan descubrir. Dijo que hay lecciones que uno solo aprende cuando está listo para escuchar, y que tal vez yo no estaba lista hasta ahora. En la víspera de la asamblea recibí una visita inesperada. Jimena apareció en la recepción del hotel pidiendo hablar conmigo. Mi primer instinto fue rechazarla, pero algo en la voz de la recepcionista me hizo cambiar de opinión. Dijo que la mujer parecía desesperada. Bajé al lobby, pero no la invité a subir. Nos sentamos en 2 sillones alejados, cerca de una ventana que daba a la calle transitada. Jimena estaba diferente. El traje caro había sido reemplazado por unos jeans y una blusa sencilla. Sin maquillaje, se veía más vieja, más cansada. Los ojos rojos indicaban que había llorado recientemente. Empezó a hablar antes de que yo pudiera decir nada. Las palabras salían atropelladas, mezclando disculpas con justificaciones y acusaciones. Dijo que Mateo le había prometido que estarían juntos. Que se iba a divorciar de mí, que ella sería la nueva presidenta de la empresa. La escuché en silencio, observando cada expresión, cada gesto nervioso. No sentí coraje, sentí algo más parecido a la lástima. Jimena había sido usada tanto como yo, solo que de una forma distinta. Cuando finalmente dejó de hablar, hice solo una pregunta. Quería saber qué planeaba hacer Mateo en la asamblea.
Jimena dudó. Miró a los lados como si temiera ser observada. Después, en voz baja, lo contó todo. Mateo había contratado a un abogado especialista en litigios corporativos. La estrategia era impugnar la validez de la cláusula 47B, alegando que nunca había sido aprobada en asamblea de accionistas. Además, planeaba presentar pruebas de que yo había actuado de mala fe al redactar la cláusula en secreto, caracterizándolo como fraude corporativo. Era una estrategia agresiva, pero tenía puntos débiles obvios. La cláusula había sido incluida en una modificación del acta constitutiva que el mismo Mateo había firmado, sin leer con cuidado porque estaba demasiado ocupado con otras cosas. Con Jimena, probablemente. Agradecí la información. Jimena preguntó qué pasaría con ella ahora. Respondí honestamente que eso dependía de cuánto estuviera dispuesta a cooperar. Que si quería, podría contar la verdad sobre su relación con Mateo y sobre las decisiones que él había tomado usando la posición de ella en la empresa. Pareció considerarlo por un momento. Después sacudió la cabeza y dijo que no podía hacer eso, que amaba a Mateo, que todavía tenían un futuro juntos. Me levanté y me fui sin decir nada más. Hay gente que necesita tocar fondo antes de empezar a subir. Jimena aún no llegaba ahí. La mañana de la asamblea amaneció gris, con esa llovizna típica de la ciudad que lo cubre todo con una capa de melancolía. Me puse un traje sastre azul marino, colores sobrios que transmitían seriedad. Mi madre insistió en acompañarme y el licenciado Ortiz nos encontró en la puerta del edificio corporativo en Santa Fe, donde estaba la sede de Virtex. La sala de juntas del piso 30 estaba llena cuando llegamos. Todos los miembros del consejo presentes, además de representantes de los inversionistas, incluyendo a los de Singapur que habían insistido en participar presencialmente. Mateo estaba sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por su abogado y por Jimena, que había retomado su pose profesional. Cuando entré, el silencio fue inmediato. Sentí las miradas pesando sobre mí, algunas curiosas, otras hostiles, unas pocas solidarias. Caminé hasta la silla reservada para mí al otro lado de la mesa, frente a Mateo. Él me miró con esa expresión que conocía bien. Era la mirada que usaba cuando creía tener el control, cuando ya había calculado todos los movimientos y solo esperaba a que el adversario cayera en la trampa. La asamblea fue abierta por el presidente del consejo, un hombre mayor que había sido designado por los inversionistas y que siempre me había tratado con respeto profesional. Leyó la orden del día y le dio la palabra al abogado de Mateo. El abogado era bueno, tenía que admitirlo. Habló por casi una hora, presentando argumentos jurídicos elaborados, citando jurisprudencia, cuestionando la validez de la cláusula en todos los puntos posibles. Mientras él hablaba, yo observaba las reacciones alrededor de la mesa. Algunos miembros del consejo parecían convencidos, otros escépticos. Cuando llegó mi turno de hablar, el licenciado Ortiz se levantó primero. Con la calma de quien ha visto 1000 batallas legales, desmontó cada argumento del abogado contrario. La cláusula había sido incluida en una modificación aprobada en asamblea 3 años antes. Mateo había firmado el documento personalmente. El acta de la asamblea estaba registrada ante notario público, pero el as bajo la manga fue otro. El licenciado Ortiz presentó un documento que yo no conocía hasta ese momento. Era un correo de Mateo para Jimena, de 6 meses atrás, en el que discutía abiertamente el plan para removerme de la empresa. En el correo, mencionaba específicamente que necesitaba hacerlo antes de que yo descubriera algo que él llamaba el problema de la cláusula. El silencio en la sala fue absoluto. Mateo se puso pálido. Jimena empezó a temblar. Su abogado pidió un receso para consultar a su cliente. El receso duró 40 minutos. 40 minutos, en los que me quedé en la sala de espera con mi madre y el licenciado, mirando por la ventana la ciudad nublada. Mi madre no dijo nada, solo apretó mi mano con esa fuerza silenciosa que siempre me transmitió más que cualquier palabra. El licenciado Ortiz revisaba sus papeles con la concentración de un cirujano.
Pregunté de dónde había salido ese correo. Explicó que una fuente anónima lo había enviado a su despacho la noche anterior. No sabíamos quién era, pero sospechábamos de alguien interno. Tal vez alguien de sistemas con acceso a los respaldos. Pensé en Ximena, en la plática del hotel, en la desesperación de sus ojos. ¿Sería posible que hubiera cambiado de opinión? ¿Que hubiera decidido cooperar al final de todo? Cuando se reanudó la asamblea, Mateo estaba visiblemente afectado. Su abogado intentó cuestionar la autenticidad del correo, pero el licenciado Ortiz ya tenía un peritaje técnico que confirmaba que el documento no había sido alterado. El presidente del consejo pidió silencio y abrió la votación sobre la cuestión principal, la validez de la cláusula 47B y sus consecuencias para la estructura accionaria. Uno por uno, los miembros fueron votando. Los representantes de Singapur votaron primero, a favor de la validez. Los dos directores que se habían abstenido antes también votaron a favor. El director que se había opuesto a mi despido obviamente votó a favor. Al final, el resultado fue de 7-3. La cláusula era válida. Las acciones de Mateo se convirtieron en acciones preferentes sin voto. Las mías, en acciones ordinarias con poder de veto. Mateo intentó protestar, pero su voz fue ahogada por el murmullo en la sala. Vi a Ximena levantarse y salir deprisa, sin mirar atrás. Su abogado empezó a recoger sus papeles, murmurando algo sobre amparos y recursos legales. El presidente del consejo dio por terminada la asamblea y me invitó a una reunión privada. Acepté, pero pedí unos minutos para recomponerme. En el baño del piso 30 miré mi reflejo. Era la misma mujer que había despertado 4 días atrás pensando que celebraría su aniversario. Pero algo había cambiado. En los ojos, tal vez, o en la forma de erguir los hombros. Mi madre entró y se puso a mi lado. Dijo que mi padre estaría orgulloso, que hice lo que tenía que hacer de la forma correcta. Respondí que no me sentía victoriosa. Sentía un vacío extraño, como si una parte de mí hubiera sido arrancada y aún no hubiera nacido nada en su lugar. Mi madre asintió. Dijo que era normal, que la justicia no llena el vacío de la traición, solo el tiempo lo hace. Y a veces, ni el tiempo. La reunión con el consejo duró 2 horas más. Discutimos la reestructura, el nombramiento de una nueva dirección financiera y los pasos para estabilizar la operación. Los de Singapur se mostraron muy interesados en tomar un papel más activo. Cuando salí del edificio, ya era noche. La llovizna había parado, pero el aire estaba húmedo con ese olor a asfalto mojado que me recordaba a mi infancia. Mi madre me esperaba en el coche. En el camino a su casa, prendí el celular por primera vez en horas. Decenas de mensajes, colegas felicitándome, clientes queriendo entender, periodistas pidiendo declaraciones y un mensaje de un número desconocido. Fui yo, perdón por todo. X. Se lo mostré a mi madre. Lo leyó en silencio y me devolvió el teléfono sin comentar nada. No respondí a Ximena. No había nada que decir. Hizo lo correcto al final, pero eso no borraba lo anterior. Hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir. En casa de mi madre había una sorpresa. El licenciado Ortiz esperaba con una botella de tequila y 3 copas. Dijo que era tradición celebrar las victorias, incluso las que dejaban un sabor amargo. Brindamos en silencio, mirando el jardín oscuro. Mi madre levantó su copa y dijo que ese brindis era por mi padre, que él me había enseñado todo lo necesario aún sin estar presente. Sentí las lágrimas llegar, pero no las contuve. Lloré ahí, en la biblioteca de mi padre, rodeada de la gente que de verdad me quería. Lloré por la traición, por el matrimonio perdido, por los años desperdiciados, pero también lloré de alivio, de gratitud, de algo que tal vez fuera el inicio de una nueva esperanza. El licenciado Ortiz me informó que Mateo había solicitado una reunión para discutir los términos del divorcio. Quería negociar, evitar un proceso público que expusiera más sus errores. Pregunté su opinión. El abogado tomó un trago antes de responder. Dijo que dependía de lo que yo quisiera.
Si quería justicia completa, íbamos a los tribunales. Si quería paz, podíamos negociar un acuerdo que me protegiera financieramente y cerrara el asunto. Pensé por un largo momento. El coraje seguía ahí, latiendo. Pero el coraje es un mal consejero. Mi padre siempre lo decía. Respondí que quería paz, pero una paz justa. No aceptaría menos de lo que merecía, pero tampoco alargaría la guerra solo por ver sufrir a Mateo. El licenciado asintió. Me ayudaría a conseguir exactamente eso. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La vida no se detiene solo porque un matrimonio se acaba. El divorcio se finalizó en tiempo récord. Mateo, acorralado por las pruebas, aceptó términos que yo misma consideré generosos. Se quedó con el departamento de Polanco, al que yo no quería volver. Yo me quedé con nuestra casa de descanso en Valle de Bravo y una compensación financiera sustancial. No hubo escándalo en la prensa, solo abogados intercambiando firmas. En la empresa, los cambios fueron profundos. Jimena renunció antes de que tuviera que despedirla. Le envié una carta de recomendación genérica, no por bondad, sino porque no valía la pena cargar con ese peso. Los de Singapur se volvieron socios activos y Virtex empezó a expandirse a otros continentes. Pero lo más importante pasaba dentro de mí. Empecé a ir a terapia. Necesitaba entender cómo llegué ahí, cómo ignoré las señales. La terapeuta me ayudó a ver patrones. Mi tendencia a poner las necesidades de otros antes que las mías, mi dificultad para poner límites. Me dijo algo que no olvido, que la bondad sin límites no es bondad, es autosabotaje. 6 meses después, Mateo me llamó. Pidió vernos. Quería pedirme perdón en persona. La curiosidad ganó. Nos vimos en un café en Lomas de Chapultepec, un lugar neutro. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Pidió perdón. Dijo que se arrepentía, que fue un idiota y un mentiroso. Le pregunté por qué. Me dijo que fue inseguridad, envidia de mi éxito, que la traición con Jimena empezó para sentirse poderoso. Una explicación patética, pero honesta. No lo perdoné esa tarde. El perdón se construye con el tiempo. Pero le deseé que encontrara su camino. Me fui sin mirar atrás. Un año después, Virtex había duplicado su tamaño. Estaba en mi oficina en el piso 40 cuando mi asistente anunció una visita. Jimena. Casi no la reconocí. Pelo corto, sin maquillaje, se veía más delgada. No venía a pedir trabajo, solo a pedir perdón de frente. Contó que Mateo la dejó poco después de la asamblea. Se quedó sin nada, pero estaba reconstruyendo su vida en una startup pequeña. Le pregunté por qué mandó el correo. Dijo que tras nuestra plática en el hotel, se dio cuenta de que Mateo nunca la vio como persona, sino como un instrumento. La decisión fue fácil. No le dije que seríamos amigas, pero le deseé lo mejor. Ella dijo que yo me había convertido en la mujer que ella siempre quiso ser, fuerte pero no dura, exitosa pero no cruel. Hoy, 2 años después, estoy en Singapur supervisando la expansión. La ciudad me fascina, es un nuevo comienzo. He conocido a alguien, un ingeniero llamado Wei. Es tranquilo, inteligente, y tiene un humor que me encanta. No es nada serio aún, pero me hace sentir en casa. Mi madre dice que finalmente entendí la lección de mi padre. Protegerse no es cerrarse al mundo, es elegir con cuidado a quién dejas entrar. Hace poco volví a la Ciudad de México para recibir un premio de innovación. En la ceremonia vi a Mateo al fondo del salón. Nos miramos un segundo. Él asintió y se fue. Ya no importaba. En mi discurso agradecí a mi equipo, a mi madre y a mi padre. Pero sobre todo me agradecí a mí misma por haber tenido el valor de empezar de nuevo. Porque el verdadero éxito no es no caer nunca, sino aprender a levantarse de una forma que nadie más te pueda tumbar. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.